expectantes de lo que el Señor tiene para decirnos por medio de su palabra. Así que vamos a buscar el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y nos vamos a poner de pie para dar lectura a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Mis hermanos, vamos a tomar así. Bueno, ya pasó el movimiento, le damos gracias al Señor que nos permite iniciar esta serie de sermones, de al menos 13 sermones basados en el libro de Nehemías. Y la pregunta que quizás algunos están haciendo es por qué es importante que prediquemos del libro de Nehemías. Y la razón principal es porque el pueblo de Dios necesita ser instruido en todo el consejo de Dios. Esto quiere decir en todo lo que el Señor nos ha dejado, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. Todo lo que Él ha dejado para revelar su voluntad, para revelar su plan redentivo y cómo progresivamente culmina en Cristo Jesús. Ahora, me imagino que muchos de ustedes han escuchado sermones basados en Nehemías. Me imagino que muchos de ustedes ya tienen una idea preconcebida de lo que se trata el libro, así que posiblemente no hable de detalles nuevos que ustedes no conozcan. Pero la verdad es que muchos exponen el libro de Nehemías simplemente viendo principios de un buen liderazgo. Y sin lugar a dudas, Nehemías nos enseña mucho acerca de un liderazgo. Tenemos que ver todo aquello que el Señor nos permite ver a través de la vida de Nehemías, un liderazgo sacrificial. Pero hay más que la audiencia original debía percibir o entender al leer lo que se conoce como las memorias de Nehemías. El libro de Nehemías, hermanos, expone la fidelidad de Dios a sus promesas. No solamente es un libro de liderazgo o de motivación. Si nosotros leemos todo el libro de Nehemías, la línea melódica a lo largo de todo el libro de Nehemías es que Dios cumple sus promesas. ¿Cuál fue su promesa? Su promesa de redimir, edificar y habitar en medio de su pueblo. Esa es la promesa que Dios va a cumplir a través de Nehemías. Habían profecía, la profecía de Jeremías hablaba que después de los 70 años de cautiverio, Dios de nuevo reuniría a su pueblo. Así que el libro de Nehemías nos lleva a ese punto de ver cómo Dios cumple sus promesas. Pero todo esto tiene un propósito mayor
Y eso es lo que vamos a estar viendo sermón tras sermón. Vamos a ver cómo el ministerio de Nehemías nos apunta a Cristo, porque es en Él donde hay una restauración completa y final. Hemos aprendido que toda la escritura es referente a Cristo. Cada parte de la Biblia es referente a Cristo. Así que queremos ver cómo el Antiguo Testamento, especialmente en Nehemías, nos hace referencia a la persona, la obra, ministerio de Cristo Jesús. Así que va a ser de mucho gozo para nosotros, para la iglesia, de mucha edificación, poder ver a través de este libro un cumplimiento mayor en Cristo Jesús, poder ver cómo Nehemías es una sombra de algo mayor. Solo para tener en cuenta algunos detalles, hermanos, lo que vamos a estar viendo en el libro de Nehemías, es Dios quien se muestra como el que reconstruye aquello que está destruido. Es Dios también que sostiene la obra en medio de la oposición. Y es Dios mismo quien culmina esa obra. Y todas estas características las podemos ver en el ministerio de Jesucristo a favor de pecadores como tú y como yo. Pero para ubicarnos en un contexto histórico, vamos a hacer un pequeño recuento cronológico de algunos hechos que han sucedido alrededor de 100 años antes de que el libro de Nehemías se escriba. Después del exilio babilónico en el año 586 a.C., ya los profetas habían anunciado el regreso del pueblo, como habíamos visto. Este retorno no ha sido instantáneo, sino que ha sucedido en 3 etapas principales. Como vimos cuando estudiamos el libro de Esdras, el primer retorno fue con Zorobabel. Fue un grupo grande que regresó con Zorobabel. El segundo retorno fue con Esdras por allá el año 458, y eso lo cubrimos en los capítulos 7 al 10 del libro de Esdras. Y finalmente, este último retorno con Nehemías, que es en el año 445 antes de Cristo, en el año 20 del reinado del rey Artajerjes I. Como resultado, los muros se reconstruyeron en 52 días. Y más adelante vamos a ver cómo Nehemías colabora con Esdras en una reforma espiritual. Así que el libro de Nehemías y todos sus hechos suceden 13 años después del libro de Esdras. Y aunque sus misiones han sido distintas, Dios los une para la misma obra de restauración. Como hemos visto, Esdras enseña la palabra, Nehemías asegura la estructura del pueblo para que el templo por fin esté a salvo. Nehemías no es ni sacerdote, no es ni escriba, es simplemente un líder laico que por gran temor a Dios y una profunda carga espiritual decide hacer algo por la obra de Dios. Juntos representan el ideal reformado, si lo queremos poner así. La palabra más un liderazgo fiel nos lleva a ver una reforma verdadera. En resumen, hermanos, lo que vemos en Nehemías no es solamente un momento aislado, sino que es el clímax de un proceso que comenzó casi 100 años atrás con Zorobabel. Mientras que él reconstruyó el templo con Esdras y la adoración y la ley se restauraron en el pueblo de Israel, ahora Nehemías llega para asegurar y proteger lo que Dios había restaurado. Es el tercer movimiento de Dios para levantar a su pueblo. Cada uno de estos hombres fue clave en cómo Dios iba progresivamente revelando sus planes de redentivos. Pero ninguno de ellos fue suficiente por sí solo. Al ver el libro de Nehemías vamos a ver que la restauración de Dios no depende de un solo hombre, sino de su fidelidad a lo largo del tiempo. Y siempre apunta hacia el siervo mayor que vendría, Jesucristo. Hemos leído el capítulo primero entero y en él se nos va a mostrar, lo vamos a ver, la siguiente idea central. Este es el argumento que nos muestra el autor. Dios comienza su obra de restauración usando a siervos con corazones quebrantados ante el dolor de otros, que oran con convicción, confiesan con humildad y se disponen con obediencia. Esa es la idea que vamos a ir desarrollando en el transcurso del sermón. El título con el cual iniciamos esta serie lo tienen en pantalla: el corazón quebrantado ante Dios.
Antes de seguir y ver los encabezados, acompáñenme por favor en oración. Dios Todopoderoso, venimos a ti porque dependemos únicamente de ti, Señor. La habilidad del hombre para armar un bosquejo o la concentración de la audiencia no tiene, Señor, relevancia alguna si no es tu Espíritu Santo quien nos ayuda en todo lo que nos disponemos a hacer en esta tarde. Ayúdame, Señor, como siervo tuyo, a exponer la palabra con claridad y ayuda a tu iglesia, Señor, a aplicarla en sus corazones. Así que rogamos, Señor, por la asistencia de tu Espíritu Santo, que nos ilumine, Señor, para que podamos ver también a Cristo reflejado en el libro de Nehemías. Te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo hemos orado. Amén. Vamos a ver entonces cómo luce este corazón quebrantado delante de Dios. Vamos a ver qué podemos aprender de él. Y lo primero que vemos en los primeros 4 versículos es el corazón quebrantado por la ruina. El corazón quebrantado por la ruina. Y de ahí, conforme nos movemos a los versículos 5 al 10, vamos a ver el corazón quebrantado pero aferrado a Dios. El corazón quebrantado pero aferrado a Dios. Y por último, en el versículo 11, el corazón quebrantado pero dispuesto. Así que vamos a ver un corazón quebrantado por la ruina, un corazón quebrantado pero aferrado a Dios y un corazón quebrantado pero dispuesto. Volvamos a leer los primeros 2 versículos. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Cuando leemos una narrativa, hermano, lo primero que debemos analizar o identificar es el ambiente en el cual se va a llevar a cabo, en el cual se va a desarrollar la historia que estamos leyendo. Dentro de ese ambiente que nos presenta la narrativa, hay detalles que podrían escapar a nuestra vista. Una lectura rápida, podríamos perder de vista ciertos detalles. Lo primero que estas palabras nos dejan ver que el libro de Nehemías es un testimonio personal. Dice, palabra de Nehemías. Lo que quiere decir es que no ha sido escrito por nadie más, sino por Nehemías mismo. Y hace referencia a él, a su vivencia, a su testimonio. Es un testimonio de primera mano. Narra los hechos vividos por él. Como vemos, nos narra que posiblemente era un día como cualquier otro. Dice que él estaba cierto día en el año 20 del reinado de Artajerjes. Y podemos ver entonces de que él marca el tiempo. Dice que era el mes de Quisleu. Y esto de manera intencional, para que veamos la manera como tuvo que esperar hasta llevar a tomar una acción. Así que no es un detalle menor que él mencione que es el mes de Quisleu, que corresponde más o menos a los meses noviembre o diciembre. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque esos son meses de invierno. Casi nadie salía a una comitiva, había muy pocos viajes, casi no habían caravanas. Así que es como que Nehemías al escribir dijera, quiero que tomen en cuenta que cuando llega a mí esta noticia, no había nada que inmediatamente yo pudiera hacer. Por eso está ese detalle del mes. A Nehemías le tocaba esperar. Y dentro de ese día común para él, como dije, está cruzando el año 20 del reinado de Artajerjes, se nos dice que está en Susa, que es la capital del reino. Nehemías está dentro de la comodidad del palacio. Su rango de copero del rey no era un rango menor, era de muy alta estima. Se dice que a través del tiempo, este puesto de copero del rey llegó a ser hasta segundo después del rey. Era un puesto de mucho prestigio y de mucha confianza, porque muchos procuraban asesinar a los reyes envenenándolos. Así que él tenía que ser un hombre de suma confianza para el rey. Pero este es un día común y cualquiera para él. Y se va a ver interrumpido
sin que Nehemías realmente prevea lo que va a suceder. Son esos hechos en nuestra vida que suceden de momento, que nosotros no prevemos. Alguien llega a nosotros con una noticia que quizás no esperábamos. Como él mismo nos narra, dice que vino, no se sabe si vino a él para dar un reporte de manera intencional o simplemente se encontraron, pero dice que Ananí vino a él, el cual era considerado como su hermano. Posiblemente sí tenían un parentesco sanguíneo con Nehemías, o quizás era un ciudadano judío. Este se encuentra con Nehemías y le da un reporte que va a cambiar el curso de la vida de Nehemías. La noticia que Nehemías recibe va a cambiar drásticamente de ahí en adelante la vida de Nehemías. Dice a la pregunta, ¿cómo están aquellos que habían escapado de la cautividad? ¿Cómo están aquellos que han escapado? ¿Cómo está Jerusalén? Vemos el interés de Nehemías por saber acerca de los suyos. Vemos que hay una intencionalidad en Nehemías de saber cómo se encuentran aquellos hermanos que están a 1000 millas posiblemente donde está él. Nehemías obviamente se refiere a aquellos que han salido del cautiverio por el decreto de Ciro, aquel primer grupo que salió con Zorobabel, aquellos que salieron con Esdras. Y posiblemente la respuesta que recibe no era la respuesta que él esperaba. Si nosotros leemos Esdras, vamos a ver de que hay un gran júbilo cuando el pueblo reconstruye el templo. Hay un gran júbilo. Por fin vuelven al lugar que les daba a ellos la identidad como pueblo de Dios. Aquel lugar donde Dios prometió estar y habitar en medio de ellos. Después de 70 años han vuelto a la ciudad y han reconstruido su altar. Por fin pueden volver a traer sacrificios. Han transcurrido unos cuantos años y la realidad del pueblo de Israel sigue siendo dolorosa. Y quizás Nehemías no esperaba eso. Quizás Nehemías no esperaba esta respuesta. El reporte dice que los que están allá en Jerusalén están en gran mal y afrenta. Y esto no solo hace referencia a cómo está la ciudad, sino que hace referencia a cómo está la vida de cada uno en particular. Cada uno que está allá en Jerusalén estaba sufriendo opresión, estaba sufriendo persecución constante por parte de los enemigos de Israel. Están viviendo, eso es lo que quiere decir afrenta, una desgracia y gran escarnio. Hay oprobio. Es más, la misma palabra también nos lleva a ver la connotación de personas que sienten vergüenza por el mal que reciben. Otros pueblos se burlaban de ellos. Así que la situación de los judíos al regresar a Jerusalén no es de la mejor. La condición de estos judíos es crítica. Podríamos decir que su espíritu de ellos está abatido. Imaginemos por un momento, hermanos, que tú eres parte de ese pueblo. Que tú eres parte de aquel grupo de judíos que ha regresado de la cautividad. Y posiblemente en tu corazón está firme aquella promesa, aquella profecía que Dios dio a través de Jeremías. Y estás viendo que eso es un hecho. Estás regresando. Pero poco a poco, los hechos que vas viviendo te ponen en duda porque no llegas a ver la profecía o la promesa realizada del todo. Posiblemente uno de ellos se preguntaban, y me imagino que tú siendo parte de ese pueblo, yo siendo parte de ese pueblo, me preguntaría lo mismo. Yo me preguntaría, ¿será que algún día volverá toda la normalidad? Me imagino que el corazón y la mente de ellos comenzaban a dudar de su Dios, de un Dios que era misericordioso. No solamente que era misericordioso, sino que ha cuidado a su pueblo, y estas dudas comienzan a acrecentar. Podrían estar pensando, Dios nos ha abandonado. Dios nos ha dejado. Miren cómo estamos. Todo el mundo se burla de nosotros, hay escarnio por todos lados, hay oprobio, día a día los enemigos nos asaltan. Pero lo que ellos no ven y lo que nosotros tampoco vemos muchas veces, en la gran mayoría de veces, es como Dios cumple sus promesas, no necesariamente en el lapso de tiempo que nosotros tenemos en mente. No siempre va a ser en el tiempo que nosotros queremos. Y es una imagen muy vívida de esto, hermanos. Porque la promesa era que ellos iban a volver. Ellos han vuelto. Pero siempre es progresivo.
sea cual sea la situación que atravesamos, yo puedo aferrarme a las promesas del Señor. Yo puedo aferrarme a su cuidado, a su amor, pero no va a ser en el tiempo que yo quiero, no va a ser en una semana. A veces oramos por una semana y decimos, ya pasó una semana, Señor, ¿qué pasa? Es en el tiempo de Él, porque hay propósito detrás de todas estas pruebas. Nosotros no sabemos, al igual que este pueblo que está enfrentando gran dolor, nosotros no sabemos cómo Dios está orquestando todo para sus propósitos. Ojo, no estoy dando el mensaje de que Dios te va a poner en éxito. No estoy hablando de eso, hermanos, por favor, no lo confundan. Pero Dios orquesta todo para sus propósitos, cualquiera que sean esos propósitos. Así que creo que bien nos podemos identificar con este grupo de personas. ¿Sabe por qué nos podemos identificar? Porque el pecado de ellos aún lo vemos en nuestro corazón. El pecado de dudar, el pecado del afán, el pecado de la ansiedad, el pecado de la preocupación extrema, aún lo vemos en nosotros. Pero Dios cumple sus promesas. Por un momento ellos pensaban que ya todo estaba solucionado, estaban experimentando un avivamiento al haber reconstruido el templo, han dedicado el templo, han comenzado de nuevo con sus ceremonias, pero aún tienen que enfrentar situaciones que ellos no tenían en mente. Muy parecida a nuestras vidas, hermano. Pero no solo eso, no solo es la situación personal que cada uno está viviendo ahí, sino que el muro y sus puertas han sido quemadas a fuego. O sea, mejor dicho, la ciudad está a la intemperie. Hay un gran riesgo que de nuevo el templo sea saqueado. Hay un gran riesgo que así como Nabucodonosor llegó al templo y se llevó todos los utensilios y destruyó el templo, hay un gran riesgo que los enemigos entren y destruyan ese templo. Aquello que representa la protección para la ciudad, estos muros que cada ciudad construía alrededor de su pueblo, no están. Lo cual lo convierte en una ciudad que está vulnerable ante el ataque de sus enemigos. En cualquier momento, de nuevo podían tomar y saquear el templo, como les he dicho. Así que sin lugar a dudas, este reporte es un reporte preocupante, sumamente preocupante. Y Nehemías nos va a probar que él no es un líder frío, hermano. Él no simplemente pregunta, recibe el reporte y dice, wow, qué pena. Él no dice eso. Nehemías nos deja ver un corazón quebrantado por la ruina de sus hermanos. Nos lleva a ver ese quebranto por el dolor de otros. Y ese quebranto por el dolor de otros lo lleva a tener un corazón comprometido para Dios y para el pueblo de Dios. Miren el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. La reacción inmediata de Nehemías me sorprende. Él no se esperaba ese reporte. Y su primera reacción es simplemente desplomarse, dejarse caer, completamente quebrantado, y comienza a llorar de dolor por sus hermanos. Él simplemente pudo ser indiferente ante el reporte porque él estaba bien al lado del rey. Su vida era bastante cómoda. Pero el dolor en su corazón nos da el ejemplo también, hermano, de cómo debiéramos reaccionar ante el dolor, ante la ruina espiritual de otros. Es así como debiéramos reaccionar. ¿Cuánto bien nos haría, hermanos, tener un corazón como el de Nehemías? Pero te quiero poner en una posición medio incómoda. Por un momento imagínate, no que tienes el corazón de Nehemías, sino que Nehemías tuviera tu corazón. Imagínate que tu corazón, tus motivaciones, tu reacción está en Nehemías. ¿Estaríamos leyendo la misma reacción? ¿Estaríamos leyendo la misma reacción que tuvo Nehemías si él tuviera tu corazón, si tuviera mi corazón? ¿Sería movido ese corazón al dolor, a las lágrimas, al sufrimiento? Al ver que uno de tus hermanos, tus hermanas está sufriendo, que su vida espiritual está en una calamidad por una situación de dolor. Ese dolor, ese llanto de Nehemías, ¿estaría presente en nosotros? Pero más allá que eso, el llanto de Nehemías nos recuerda al dolor y el llanto de nuestro Señor Jesús. Días previos a su crucifixión había una ruina mayor.
Había una ruina mayor. Había una desgracia mayor. Los evangelios nos dicen cómo Jesús se conmovió y lloró por el estado de calamidad espiritual. Estaban aquellos que días antes lo habían recibido con gloria. Su corazón fue movido a compasión. La palabra dice que cuando vio a la gente como ovejas sin pastor, él se conmovió en gran manera. Sin lugar a dudas, este dolor de Nehemías y esa condición en ruinas en la que se encuentra el pueblo judío es solo una sombra del dolor de alguien mayor que Nehemías. Alguien que sufrió y lloró por una calamidad mayor. Nuestro Señor Jesús, hermanos, ante un reporte, podríamos decirle reporte, aún peor en el cual nosotros estábamos, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, definitivamente era una ruina total. El acta que estaba en nuestra contra, y había un acta que estaba en nuestra contra, con todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. Dios la clavó en la cruz. Y si nosotros, hermanos, hemos probado esta gracia del Señor, si nosotros somos conscientes de lo que se nos ha perdonado, ¿cómo ahora no vamos a dolernos o a sufrir con aquellos que sufren? Y muchas veces, o muy pocas veces, hermanos, hacemos esto. Muy pocas veces hacemos esto. No estoy hablando de una ruina física, material, pero estoy hablando de la ruina que produce la lucha en contra del pecado. Yo me imagino que en ese momento Nehemías, al desplomarse al suelo, al llorar amargamente, él llega a una determinación y lleva su caso ante el único que podría ayudarlo. Hice duelo por algunos días y ayuné, dice, y lloré delante del Dios de los cielos. Nosotros vemos cómo él buscó refugio en aquel Dios de los cielos. Y es importante que Nehemías mencione este título de autoridad, Dios de los cielos. Es importante que los primeros que leerían las memorias de Nehemías tengan este concepto claro de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo que venía influenciado por Babilonia. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios de los cielos. Esto nos deja ver que Él está por encima de todo aquello que Él mismo ha creado. Y notemos que para Nehemías la oración no era un asunto de palabras que van al aire. Él está consciente que está delante del Dios de los cielos. Nuestras oraciones, hermanos, muchas veces carecen de este concepto que estaba claro en Él. Nosotros muchas veces oramos con desgano, oramos por compromiso, muchas veces con cansancio, hasta con aburrimiento, porque no tenemos en claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que estamos delante del trono de gracia, y esto únicamente porque Cristo lo ha conseguido por nosotros. Nosotros con toda confianza, hermanos, debemos y podemos orar y reconocer en nuestro corazón que estamos delante del Dios de los cielos y que para Él no hay imposibles y que si oramos conforme a su voluntad, Él lo hará en su tiempo. La oración de Nehemías no solamente es por el dolor que están experimentando sus hermanos, es también por la determinación que Él ha puesto en su corazón de hacer algo al respecto. Y me imagino que al ver su corazón movido a eso, hubo un gran peso en él. Y él sabe que esta determinación, como vamos a ver más adelante, le podía costar la vida. El examen que debiéramos hacernos a estas alturas, a la luz del pasaje, o una pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo responde mi corazón ante el sufrimiento de otros? Es una pregunta común, hermano, pero de verdad. ¿Cómo responde nuestro corazón al sufrimiento de otros? ¿Cómo responde mi corazón al saber que hay hermanos, que hay hermanas que están librando una lucha espiritual y a lo mejor están hechos ruinas por adentro? Vienen, sonríen,
pero por adentro están destrozados. Debemos mirar a Nehemías y decir, oh Señor, yo quiero un corazón como el de Nehemías, y eso estaría bien. El problema es que eso nos va a ayudar solo por un poco tiempo. Debemos ir a uno mayor que Nehemías. Debemos ir a Cristo. Porque el amor de Cristo fue demostrado por mí en la cruz. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros tenemos la habilidad, hermanos, de amar en sentido positivo, tal como Cristo amó, pero también amar en un sentido de sufrimiento, tal como Jesús sufrió. No solamente puedo amar a las personas cuando están bien y compartir tiempos de café, compartir tiempos de salida y comemos y comemos y comemos tanto, hermanos. Y está bien todo eso. Pero demostramos amor cuando sufrimos con otros. Cuando prestamos oído a sus dolores, cuando prestamos oído a su calamidad. Así que debemos mirar a uno mayor, que es Cristo. Su amor se ha derramado en nuestros corazones y ahora sí podemos amar como Él nos ha amado. Porque ahora en Él somos uno. Y ahora podemos sufrir con aquellos que sufren. ¿Qué hace entonces este corazón que está quebrantado por la ruina de otros? Para seguir con nuestro segundo encabezado, este corazón que está quebrantado se aferra a Dios. Meditemos en la oración de Nehemías por un momento, versículos 5 al 6. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Noten que hay un problema con la oración, ¿eh? Ahora lo voy a explicar. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Hemos explicado la importancia por qué Nehemías usa este título para Jehová, Dios de los cielos. ¿Qué quiere decir Dios de los cielos? Que Él es fuerte, Él es grande y Él es temible. ¿Verdad? Esa es la descripción que da Nehemías. Nehemías está apelando al gran poder que él puede ver en Dios, que confía que está únicamente en Dios. Dios no necesita ser recordado lo que Él es. Así que cuando nosotros oramos y mencionamos sus atributos y mencionamos su gran poder, que Él es un Dios temible, poderoso, es porque nuestro débil corazón lo necesita. Es porque mi débil corazón necesita recordar sus atributos. Sus atributos que han sido revelados a través de la Escritura, que son tantos, le hace bien a mi corazón, le hace bien a tu corazón recordarlos. Cuando entramos en ese tiempo de oración, nos ayuda a saber delante de qué Dios estamos. También reconocer que nuestras palabras no van al aire, van a un Dios que es fuerte, grande y temible. Y que con todo eso, Él es benevolente con nosotros, hermanos. Él es grande, fuerte, temible, no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, ha obrado con nosotros con gran misericordia porque lo que merecemos no nos lo da. Tú te mereces el infierno, yo me merezco el infierno. Aunque te incomode, te lo mereces y yo me lo merezco. Y en su misericordia no nos ha pagado así. En su gracia nos permite vivir y disfrutar de lo que Cristo ha hecho por nosotros, aquellos que hemos procedido a la fe y el arrepentimiento. Así que todo esto nos hace bien recordar cuando oramos al Señor. Todo esto no por nosotros mismos, sino porque estamos en su Hijo. Pero perdemos de vista, hermanos, al Dios a quien le estamos orando. No tomamos tiempo para ministrar nuestro corazón y nuestro corazón se vaya preparando para que nuestra mente sea capturada por la grandeza de Dios, sino que vamos a Él con una lista de peticiones. Vamos a Él simplemente como si fuera Santa Claus, ¿no? Papá Noel, el viejo pascuero, le dicen en otro país. Bueno, el gordo de barba, ese. No solamente Nehemías recuerda los atributos de Jehová,
este Dios que es el Dios de los cielos, fuerte y grande, temible, sino que recuerda también su fidelidad. Dice, el que guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El problema, que vamos a ver, Nehemías está reconociendo el gran pecado de Israel. Así que Nehemías solamente está aferrado a la gracia de Dios. Para Nehemías, la fidelidad de Dios descansa en el pacto que Dios mismo ha hecho con su pueblo. Que por gracia Dios ha entrado en una relación con su pueblo escogido. Y todos estos elementos de cómo Nehemías está orando son maneras en las que él está ministrando su corazón. Él está recordando que al Dios que se dirige es el Dios de los cielos, no es un Dios hecho con manos de hombres como los dioses persas, ni como los dioses de Babilonia. Algo interesante que observamos en el siguiente versículo es cómo Nehemías se pone como representante de todo el pueblo. Él también se hace responsable del pecado de ellos. Esté atento tu oído, dice el versículo 6, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Miren la constancia de Nehemías, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Dios trataba con Israel de esa manera. El pecado era considerado general. Alguien en el pueblo pecaba, todos eran culpables de pecado. Nosotros vemos que en Cristo hay un perdón también por aquel pecado. Y Dios no nos trata igual estando en Cristo como si estuviéramos fuera de Cristo. Los beneficios del nuevo pacto es que así como Nehemías se ponía como representante y culpable de los pecados del pueblo de Israel, Cristo nos sustituye como representante, no siendo el pecador, y paga por nuestros pecados. Aunque Nehemías estaba a 1000 millas de Jerusalén, él mismo se incluye en el pecado de Israel. Él no dice, Señor, miren, ellos están así por esto. Señor, mira la manera como ellos han pecado. Y bien lo pudo haber dicho, porque es cierto que ellos han roto el pacto con Dios. Ellos están sufriendo las consecuencias de haber ido tras su adulterio espiritual. Así que Nehemías pudo haber dicho sin ningún problema, ellos están pagando su culpa. Pero él reconoce también la pecaminosidad que hay en su corazón. Aquel amor de Dios para con el pueblo que guarda sus mandamientos y lo aman, dice Nehemías en su confesión, sabe que Israel no lo merece. Nehemías está confesando, nosotros hemos roto esto. Tú amas al pueblo que guarda tus mandamientos, tú los amas, pero Señor, nosotros lo hemos roto. En la confesión de Nehemías, él sabe que el pueblo no merece esto, él merece castigo. Él mismo confiesa que han pecado en contra de Dios, que no han guardado ni los mandamientos, ni los estatutos, ni los preceptos. En otras palabras, han ido en contra de la ley que se le había dado por medio de Moisés. Y ante esa condición de sus hermanos, él se identifica con ellos. Se identifica como uno más que ha quebrantado toda la ley de Dios, porque él conoce la capacidad que tiene su corazón para obrar con la misma pecaminosidad, para obrar en la misma magnitud de maldad. Él no se pone en un pedestal. Él no cree que es mejor que los otros. Aún intercediendo por el pueblo que está viviendo su calamidad, su ruina, Nehemías en su confesión, en una confesión sincera, dice, Señor, yo también he pecado. Y es quizás un ingrediente que nos hace falta agregar a nuestras oraciones. Es que cuando oramos por la condición en la que alguien se encuentra, debemos reconocer, Señor, yo me identifico con ese pecado. Yo me identifico porque yo sé el potencial que tengo para caer en ese pecado, eso y más.
Y Señor, yo vengo a ti, podríamos orar por mi hermano, por mi hermana, pero yo sé que en mi corazón también peco constantemente en contra de ti. Pero solo hay uno que no podría orar así. Solo hay uno mayor que Nehemías, que se identificó plenamente con el pecador, pagó como un pecador, fue hecho maldición, pero nunca pecó. Solo hay uno que pudo guardar el pacto de manera perfecta, representándonos ante Dios y pagando el precio total para así nosotros disfrutar de ese pacto por sus méritos, y ese es Cristo Jesús. La pregunta es si nosotros oramos así. Si oramos primeramente aferrándonos al carácter y los atributos de Dios. ¿Meditas en tu corazón realmente al Dios al que le estás orando? Gracias a aquel que guardó el pacto, Cristo Jesús, es que podemos ahora encontrar misericordia en Él y podemos confesar nuestros pecados sin la necesidad de ponernos ninguna careta. Y debemos estar agradecidos, hermanos, cada vez que oramos, que tenemos ese acceso directo, libre al trono de gracia por los méritos de Cristo. La oración de Nehemías sigue. Acuérdate, le dice Señor, versículo 8, ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Nehemías una vez más deja ver cuál es el resultado del pecado de Israel. Dice, si vosotros pecareis, yo lo dispersaré por los pueblos. Dios ha obrado justamente. Dios no es un Dios injusto ni caprichoso. Y Nehemías usa parte de Deuteronomio para parafrasear lo que está diciendo, donde Dios le da a escoger a Israel entre las bendiciones y las maldiciones. Y obviamente el exilio es parte de la maldición que Israel ha recibido por su desobediencia. Y a pesar que han comenzado a regresar aproximadamente 100 años atrás, aún la restauración está muy lejana. Aún ellos no pueden ver una restauración completa. En ese punto y ante tal realidad, hermano, este corazón quebrantado se aferra a la promesa del Señor y por eso dice, pero si os volviereis a mí, tú has dicho, si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. La promesa de la restauración después del arrepentimiento era algo que constantemente se había anunciado al pueblo de Israel por todos los profetas, que es la misión del profeta. La oficina del profeta, el oficio del profeta, no era simplemente adivinar cosas, como ahora muchos se llaman profetas. La misión del profeta era anunciar el pecado que estaba presente en el pueblo, las consecuencias que traería, pero la oferta del arrepentimiento también. Así que esta promesa de restauración, de arrepentimiento, había sido una constante para el pueblo de Israel. Para Nehemías, en su mente está presente donde abundó el pecado, puede sobreabundar la gracia. Por eso dice, si se arrepienten, yo lo recogeré. Suena conocido, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos disfrutado, hermano. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por medio de Cristo Jesús, podemos ver esta imagen del buen pastor, de Cristo que viene y atiende a su oveja que se ha extraviado. Él nos ha llamado, un llamado efectivo. Dice, mis ovejas conocen mi voz, yo las llamo y vienen a mí. Nehemías está suplicando por gracia y misericordia. Porque según su confesión, ellos merecen el castigo, pero se aferra a aquella promesa que si el pueblo se arrepiente, Dios los recogería y los llevaría allí, en el lugar donde Él ha escogido para habitar entre ellos. Ellos volverían a disfrutar de la presencia de Dios en medio de ellos. Y aquí hay una realidad que nosotros debemos aplicar, hermanos. Todos nuestros sufrimientos son consecuencia del pecado. Todos. Les voy a explicar por qué. Porque el mundo está bajo maldición por el pecado. Así que vivimos en un mundo quebrado. Vivimos en un mundo donde aguardamos la consumación de la redención.
Y todos nuestros sufrimientos son consecuencia, ya sea del pecado de alguien en contra tuya o muchas veces nuestro propio pecado. Vivimos en esa realidad de este lado de la eternidad. Y a cada momento debemos recordar las promesas de Dios que son sí y amén en su Hijo Cristo y aferrarnos a ellas. Porque vamos a sufrir, hermano. Vamos a padecer. Y también al leer la oración de Nehemías podemos ver que no hay un lugar tan lejano del cual el Señor no pueda recogernos ni pueda rescatarnos. No hay un lugar en donde esté aquella persona, aquel familiar que tú amas, perdido en su pecado, muerto en su delito, en sus pecados. Ese lugar que parece tan lejano, sin esperanza, no es lejano para el Señor. Y nosotros mismos, hermanos, nos desganamos, nos desmotivamos porque aún vemos presente el pecado en nuestros corazones, aún batallamos con nuestro carácter, pero recuerden que la vida del creyente es un constante arrepentimiento. Reconocer que hay remanente de pecado en nosotros, pero reconocer que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. A diferencia del pacto con Israel, a diferencia del antiguo pacto, las maldiciones que debían recaer en nosotros han recaído en Cristo Jesús. Nosotros que somos del Señor por medio de Cristo no podemos hablar más de maldiciones. Es una mentira. Si alguien dice el Señor te va a maldecir si no diezmas, el Señor te va a maldecir si esto, el Señor te va a castigar. El Señor castigó a uno por su pueblo, a su Hijo Cristo Jesús. El Señor definitivamente disciplina y en esa disciplina puede usar la salud, puede usar cualquier circunstancia, pero el castigo lo recibió uno por nosotros. Él nos representó, Él nos sustituyó y ahora Él nos recoge como buen pastor. Quizás Nehemías no veía en aquella oración que él estaba haciendo por sus hermanos, tendría un cumplimiento final en la iglesia, el cual es el lugar donde están reunidos los escogidos de Dios, el pueblo que ha sido redimido, aquellos que han procedido al arrepentimiento y la fe, y Dios habita en medio de su pueblo. Y qué fascinante, hermanos, es leer la Biblia con los lentes del Evangelio. Qué fascinante es ver cómo Dios progresivamente ha ido revelando su plan que tiene su consumación máxima en Cristo Jesús y ver cómo todas las historias tienen una sola relación y un principal actor o un protagonista, y ese es Cristo. Entonces el versículo 10 cobra una imagen más vívida aún en nuestros corazones. Él dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías le dice al Señor, ellos son tuyos. Tú eres el dueño de sus vidas. Y Nehemías lo dice porque él sabe que no hay nada en su poder que él pueda hacer que Dios... Él sabe que no está en su poder hacer nada que Dios no vaya a respaldar. Su mayor esfuerzo no tendría ningún sentido, ningún resultado, si no es Dios mismo quien respalda eso por amor a su propio pueblo. Dice, tú y la autoridad, Señor, tú eres el dueño. Prácticamente repite la oración intercesora de Moisés. Y esta era una verdad que ellos habían olvidado. Eso tiene varias implicaciones, hermanos, porque es una verdad que ellos se volverían a olvidar. Ellos volverían a leer estas líneas en las memorias de Nehemías. Ellos volverían a leer, a saber que ellos son sus siervos, que ellos son su pueblo, que han sido redimidos con gran poder, y aún así se volverían a olvidar. La historia de Israel realmente es una historia llena de dolor, una historia muy triste. Serviría como recordatorio, como testimonio para el pueblo de Israel y su identidad. Ellos habían sido un pueblo favorecido, que habían sido rescatados de mano del faraón, habían sido rescatados de la esclavitud, y ellos le han dado la espalda al Dios que los rescató. Ellos le han dado la espalda al Dios que los compró. Eso significa que habían sido redimidos. Aún así, Nehemías se aferra a esas promesas. Pero ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos hacer esto? ¿Cuánto más nosotros que hemos sido redimidos, no de una esclavitud física? No hemos sido redimidos de Faraón. Faraón
no representa, hermanos, situaciones negativas en tu vida. Nosotros hemos sido redimidos y hemos sido salvos de algo aún mayor, de la esclavitud del pecado. Y nuestra redención no es una redención para llegar a una tierra prometida, no es para una redención física como la de Israel. Nuestra redención es eterna en Cristo Jesús. Él es nuestra ciudad prometida. En Él está la consumación total y final de aquella redención temporal que gozaron los judíos. Y es en esa realidad, y es en esa promesa que aguardamos, y es en aquella promesa que nuestros corazones quebrantados pueden y se deben aferrar. Por último, el versículo 11 nos muestra el corazón quebrantado pero dispuesto. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ese porque yo servía de copero al rey es como un paréntesis, ¿verdad? Una nota editorial que hace Nehemías. Algo que me parece necesario mencionar, yo sé que el tiempo avanza, pero es la manera como Nehemías ya no está orando solo. ¿Han notado eso? De alguna manera, y vamos a especular un poco, este hombre de corazón quebrantado, al ver la necesidad de la intervención divina a favor de su pueblo, pareciera que convoca a la oración a aquellos que están con él. Él dice que viene orando y ayunando día y noche, pero ahora ya no está solo. Él conoce su limitación, él conoce el riesgo que corre y ahora junta a un grupo de hombres para orar, para que el Señor le conceda éxito, para que el Señor haga prosperar los planes que Él tiene en mente. Este pasaje me ha confrontado mucho, hermano. De verdad que sí, porque yo me tengo que preguntar cuántas cosas hago yo en mis propias fuerzas. Y seguro que tú también. Pero los que estamos guiando al pueblo del Señor, los que pretendemos guiar al pueblo del Señor, tenemos una responsabilidad mayor. Y eso es de guiar al pueblo en oración, de convocar al pueblo a la oración corporativa, hermano. Nuestras motivaciones pueden ser muy honestas, muy sinceras. Podemos luchar, discutir por la doctrina y por todas aquellas cosas que son importantes para la vida de la iglesia. Pero es pura soberbia, hermanos, si no estamos orando. Es pura soberbia, estoy convencido de eso. Es pura soberbia. La intención de estos siervos, como dice, es darle gloria al nombre del Señor. Dice, esa es la intención final. En medio de todos los planes que ellos tenían, en medio de la intención de Nehemías, dice, porque lo que queremos es reverenciar tu nombre. Lo que queremos es dar gloria a tu nombre. Y ellos ven la necesidad de orar antes que nada. Nehemías está dispuesto, si es posible, a sacrificar su vida. Por eso que él hace esa nota editorial, siendo copero del rey. Y como era de gran confianza, un cargo mayor que cualquier otro funcionario, y que podía influenciar políticamente, si el rey percibía algo sospechoso, su muerte sería segura. Pero la confianza de Nehemías está en el Dios de los cielos. El rey con toda su autoridad, miren Nehemías cómo se refiere al rey. Este varón. Es un varón más, es un hombre más. En el contraste que nos muestra Nehemías, el rey con toda su autoridad, con toda su vestimenta, con todo su lujo, con todo su palacio. Es un varón más. El rey de los cielos está por encima de todo esto. Y nosotros a veces oramos, hermanos, pensando que la situación es mayor que nuestro Dios. Nosotros oramos a veces pensando que las circunstancias que estamos atravesando son mayores que nuestro Dios. Pero Nehemías bien nos recuerda que al Dios que nosotros oramos es el Dios de los cielos. Hemos visto entonces, hermanos, en este primer capítulo, un hombre cuyo amor por sus hermanos y por la obra de Dios, al enterarse de la ruina en la que ellos están, su corazón se quebranta. Y que este corazón quebrantado se aferra a las promesas de Dios. Y que Dios usa, hermanos, corazones quebrantados, no corazones soberbios, corazones quebrantados, legítimamente quebrantados, para sus fines.
se aferra a las promesas de Dios y a la obra que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Nehemías sale de su zona de confort. Nehemías no se queda en el palacio tranquilo y dice, no, algo hay que hacer. Posiblemente muera, pero para allá voy. Y ora. No es un corazón estático. No es un corazón indiferente. No es un corazón pasivo. Está dispuesto a que por medio de la gracia que Dios le puede conceder, obrar para el bien de sus hermanos. ¿Cambia esto un poco la manera como piensas? ¿Cambia esto un poco la manera como ves a tus hermanos, su lucha en contra del pecado o su lucha en contra de situaciones que los tiene quebrantados? ¿Está dispuesto a que tu corazón se quebrante ante el dolor de otros? Hermano, nos falta tanto aprender a ser iglesia. Venir a la iglesia es fácil, ¿no? O venir al edificio. Pero pregúntate si eres iglesia, de verdad. Pregúntate si tú te ves que tu vida no refleja el propósito por el cual el Señor te compró, lo más probable es que no eres el Señor. Lo más probable es que no eres el Señor. Intercedes por aquellos que Dios ha salvado y los ha redimido. ¿Estás dispuesto a interceder por ellos? Pero no solo eso. ¿Estás dispuesto a hacer algo por tu hermana y por tu hermano? A veces una llamada de teléfono es suficiente. Y en esta época las llamadas telefónicas incomodan. A veces un texto es suficiente. Llama y dice, está sonando el teléfono. ¿Estás dispuesto a hacer algo por tu hermano o por tu hermana? ¿O estás siempre esperando que alguien haga algo por ti? Las últimas palabras en el versículo 11, hermano, implican gran riesgo para la vida de Nehemías. Como hemos dicho, él podía perder su vida por el bienestar de sus hermanos y para completar la obra de Dios. Pero avanzamos unos 400 años más adelante y viene Jesús. No posiblemente perdería su vida, vino a dar su vida. No era una posibilidad, era su misión. Era el plan de Dios para la redención de su pueblo. Y bebió la copa mortal de la ira de Dios para que nosotros no la bebiésemos. Él es nuestro copero. Él bebió la copa para que nosotros no la bebiésemos. Y si tú corres a Él hoy, si tú reconoces y te arrepientes de tu pecado, si pones hoy tu fe en aquel que fue crucificado, tus pecados te serán perdonados. Serás libre de ellos, serás reconciliado con el Padre. Así que corre a Cristo hoy. No esperes más. El mañana no está garantizado. Si esa es tu decisión el día de hoy, por favor, habla conmigo antes que te vayas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es un deleite para nosotros, Señor, que tu palabra pueda ser expuesta. Pero más que eso, Señor, es un deleite ver cómo tu Espíritu Santo nos ayuda a aplicarla a nuestra vida. Permite que esta porción de tu santa palabra que ha sido expuesta, Señor, nos edifique, transforme la manera como pensamos, Señor. Edifique nuestra vida de manera que podamos ver que ahora en Cristo Jesús podemos obrar con tal amor, con tal quebrantamiento, con tal sufrimiento por aquellos, Señor, que están en tu Hijo Cristo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.